Bueno, aquí tenemos algunas características puntuales del ciclo del azufre, que era el que estábamos trabajando en la clase anterior. Entonces, los principales eventos que tenemos en este ciclo, solamente es para tenerlos en cuenta porque pues ya este ciclo lo trabajamos. Entonces, el azufre como sulfato es aprovechado por las plantas para realizar sus funciones vitales. Entonces, ya habíamos visto cómo a través de los microorganismos ese azufre se convertía en ion sulfato y ese ion sulfato hace parte de las sales minerales que las plantas pueden aprovechar. Los consumidores primarios, que son los animales herbívoros, adquieren el azufre cuando se alimentan de las plantas. Y el azufre puede llegar a la atmósfera como sulfuro de hidrógeno, eso lo vimos en el ciclo, o también como dióxido de azufre. Ambos gases son provenientes de volcanes activos y por la descomposición de la materia orgánica. Y les decía que también como resultado de los excesos en las plantas industriales, en las fábricas. Entonces, esos excesos en las industrias hacen que se produzcan óxidos de azufre que ya habíamos visto que daban lugar a la lluvia ácida, que es lo que aparece en el siguiente punto. Dice, cuando en la atmósfera se combinan compuestos del azufre con el agua, se forma ácido sulfúrico y al precipitarse lo hace como lluvia ácida, ¿no? Entonces ya sabemos que este proceso no es parte, digamos, natural del ciclo y que por el contrario, pues sí trae unas consecuencias negativas para el mismo. Hoy vamos a hablar entonces inicialmente del ciclo del hierro. A pesar de que el hierro es un elemento, eh, digamos, en la naturaleza que pues de pronto uno no ve tanto como el nitrógeno o inclusive el dióxido de carbono, el oxígeno, pero también es un ciclo biogeoquímico, también tiene una función particular en la naturaleza. Entonces, permítanme un segundito, veamos aquí eso. Ciclo de óxido reducción del hierro. Y aquí tenemos también los microorganismos que están involucrados. Recuerden que estamos mirando eso desde mm, el punto de vista microbiológico. El ciclo del hierro es un ciclo de óxido-reducción. Ya nosotros en química vimos lo que significan las reacciones de óxido-reducción. Es decir, hay una sustancia que va a perder electrones, va a aumentar su número de oxidación, se va a oxidar y hay otra sustancia que va a ganar electrones y va a disminuir su número de oxidación, por lo tanto se va a reducir. Y todos ellos son compuestos del hierro. En este caso, todos son compuestos del hierro. ¿Por qué es importante el ciclo del hierro en la naturaleza? Porque está asociado a todo lo que tiene que ver con la extracción minera, ¿sí? Que es una industria también importante. Entonces, en la oxidación del hierro pasa de ion ferroso, ¿cierto? A ion férrico, es lo que tenemos de este lado, lo que aparece en la flecha amarilla. Entonces, el ion ferroso, por acción de bacterias que son aerobias, van a convertir este ion ferroso en ion férrico. Entonces, aquí tenemos algunas de las bacterias que hacen ese proceso en diferentes medios. Cuando el pH es neutro, ya más adelante en este periodo hablaremos de lo que es el pH, que es la acidez básicamente del suelo. Cuando la acidez en el suelo es neutro, entonces la bacteria que actúa es la galionela. Todas son bacterias. La galionela es la que se encarga de hacer esa oxidación de hierro más 2 a hierro más 3. Cuando el medio es ácido, tenemos dos tipos de bacterias, las Leptospirillum y la T. ferrooxidans. Estas dos bacterias son las que se encargan de hacer esa oxidación cuando el medio es ácido. Y cuando el medio es ácido, pero la temperatura es ambiente, ¿sí? Hay una temperatura ambiente, entonces están los sulfolobus, que también son bacterias. ¿Y por qué bacterias? Uno diría, ¿por qué sulfolobus? Porque unas bacterias que están relacionadas con el azufre. Porque resulta que en las minas se encuentra em, las menas, que es donde vienen los minerales, son compuestos de hierro y azufre que se llaman pirita, ¿sí? Son un sulfuro de hierro que se llama pirita y entonces por eso se necesitan también bacterias asociadas al azufre.
En el proceso de reducción, tanto la oxidación como la reducción se pueden dar a nivel bacteriano o a nivel químico. Entonces, denme un segundo, creo que lo dejé para audio. Entonces voy a cambiar para que puedan ver mejor la imagen. Listo. Em, en la reducción se puede dar tanto de manera se me fue, bacteriana como de manera química, ¿sí? Lo mismo la oxidación. Entonces aquí tenemos el proceso de reducción en dos sentidos. Se puede reducir de hierro 3 a hierro 2 o se puede generar una reducción de hierro 3 a hierro 0 también, ¿sí? Y a su vez este hierro 0 pasa por procesos de oxidación al pasar a hierro más 2, ¿sí? Entonces, y el hierro más 2 también se puede reducir a hierro cero. Todo es movimiento con respecto a los diferentes estados de oxidación que tiene el hierro. Y en este caso participan bacterias que son anaerobias, es decir, que no requieren de la presencia del oxígeno del aire, como la Geobacter metallireducens. Todas estas son reacciones de reducción. Geovibrio ferrireducens, de sulforomonas acetoxidans. Aquí también tenemos un proceso con bacterias del azufre, por lo que ya les expliqué. El compuesto se llama pirita y está formado por hierro y azufre. Y la Shegionella putrefaciens. Estas bacterias son las que se encargan de hacer el proceso de reducción. De las bacterias aerobias, oxidación, obviamente, ¿por qué? Porque requieren del oxígeno, ¿sí? Lo que van a hacer es oxidar el hierro. Y por otro lado, para reducirlo, como no se requiere del oxígeno, pues entonces tenemos las bacterias anaerobias. Bueno, entonces hacemos el esquema del ciclo del hierro y ahorita vamos a tomar el apunte de las etapas principales de este ciclo. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer. En el ciclo del hierro, ten en cuenta estas características, ya les expliqué en el esquema en qué consiste el hierro, pero básicamente, como les decía, hay reacciones de oxidación y reacciones de reducción. En el caso de la reducción, eh, se da mucho en los suelos, en los charcos, en las tuberías, ¿cierto? Y en los sedimentos que dejan en el fondo de los lagos, que se encuentran en el fondo de los lagos. Como estas aguas están llenas, o bueno, están cargadas de hierro, casi siempre es en el agua aporta el hidrógeno que se requiere para esta reducción. Entonces, el hierro lo que hace es oxidarse químicamente y por las bacterias del hierro se producen compuestos férricos. Esos compuestos férricos, o sea, ese proceso de oxidación, va formando un depósito que eso lo podemos ver nosotros como el óxido, ¿no? El óxido de hierro que es de un color marrón. Entonces, aquí tenemos ese proceso, ¿cierto? Del ion ferroso que pasa a convertirse en ion férrico. Esto es oxidación. Y luego ese hierro férrico interacciona con otras sustancias que son no biológicas, en este caso el humus, y reducen de hierro 3 que se forma acá a hierro 2. Entonces, esa es la dinámica de oxidorreducción del hierro, explicada, digamos, dentro de las fases. Entonces, ¿dónde se hace? En charcos, tuberías, sedimentos de lagos. eh, Básicamente, ¿a partir de qué? A partir del agua que se encuentra allí, quien aporta el oxígeno. Por un lado está el agua y por otro lado, pues también está el oxígeno, ¿no? Que permite hacer estos procesos. eh, a través de esta reacción se obtiene el del ion ferroso pasar al ion férrico y finalmente por bacterias, entonces que se encuentran en sustancias no biológicas, pues ese hierro que es férrico se convierte a ion ferroso. Y ahí tenemos el proceso de reducción. Entonces, tomamos el apunte, por favor.
Bueno, el último ciclo biogeoquímico que vamos a revisar es el ciclo del fósforo. Entonces, voy a dejar primero el esquema, o bueno, mientras ustedes van trabajando en el esquema, yo voy haciendo la explicación de este ciclo. El fósforo, Profe, básicamente, dime, Jonathan. ¿la puede volver un segundo? Ok. Listo, gracias. Ok. Entonces, les decía que el fósforo es uno de los ciclos que también representa gran importancia, ya que las sustancias, las plantas, perdón, al igual que con los otros minerales, requieren de los fosfatos del suelo para poder hacer sus procesos de desarrollo. Ahora, aquí tenemos a nivel general de dónde puede provenir el fósforo. Entonces tenemos que a través de las rocas fosfatadas, ¿sí? A nivel del suelo, tenemos rocas que son fosfatadas. Esas rocas, en ese proceso de formación de rocas, se generan fosfatos también. Esos fosfatos, como les digo, todos los fosfatos finalmente van a las plantas. ¿De dónde más se obtienen esos fosfatos? De la escorrentía. La escorrentía es el agua que va de manera subterránea. Cuando se generan lluvias, en la lluvia también encontramos la presencia de algunos, bueno, en el aire encontramos algunos compuestos de fósforo que son volátiles y al caer el agua pasan a la tierra a convertirse en fosfatos. La meteorización de las rocas, cuando al llover, las rocas sufren procesos de meteorización y hacen que esos fosfatos junto con la lluvia vayan por procesos de escorrentía, es decir, de aguas subterráneas, nuevamente van al suelo profundo del mar, ¿cierto? Y van llevando ese proceso. ¿De dónde obtiene el ser humano o los consumidores, digámoslo así, los fosfatos de las plantas? ¿Sí? Las plantas incorporan esos fosfatos, hacen parte de las plantas como tal, y cuando un organismo animal consume las plantas, pues ahí vienen esos fosfatos a ingresar a nuestro organismo. Nosotros sabemos que los fosfatos principalmente los utilizamos en la producción de ATP. El ATP es la molécula energética que tenemos nosotros, adenosintrifosfato. Ahí es donde nosotros utilizamos como seres humanos esos fosfatos para producir energía. Y cuando los animales o los seres humanos mueren, esa materia orgánica también tiene fosfatos, son sacadas por los descomponedores, que son los microorganismos. Ahí es donde entran a funcionar los microorganismos en este ciclo, ¿cierto? Esos descomponedores, esos microorganismos, entonces vuelven esos detritos, ¿sí? Que son los que han salido de la descomposición de los seres vivos y van al suelo y nuevamente se convierten en fosfato orgánico o fosfato inorgánico, perdón, que va a ser utilizado por las plantas. Es básicamente son iones fosfato PO4 los que se encuentran en este ciclo del fósforo. Entonces ya pueden ustedes hacer el esquema del ciclo del fósforo. Bueno, chicos, se nos agotó el tiempo. Entonces, quedaríamos hasta ahí en la próxima clase. Digamos, miramos los pasos de este ciclo y no olviden entonces enviar los esquemas. Si quiere, alguno toma el pantallazo y lo envía al grupo, o si no, ya miro si les puedo enviar el pantallazo de esta imagen. Bueno,
Entonces nos encontramos a las 11:30 en química. ¿Listo? Dios los bendiga. Chao, chicos.